Muchachos, vamos a comenzar a trabajar lo que viene a ser o lo que se viene a conocer como lógica cableada. Cuando estamos hablando de lógica cableada, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a cambiar los dispositivos de control de nuestro sistema generalmente de movimiento de un automatismo a un elemento que se puede programar. Estamos hablando de que cuando se trabaja lógica cableada, eh, toda el control, todos los elementos de operación se basan en el cableado que se realiza de una serie de elementos que nos van a cumplir una función. Por ejemplo, un contactor para un motor, un pulsador, un normalmente abierto para que nos genere una tarea, un normalmente cerrado para que nos genere una tarea. De pronto incluimos un sensor, incluimos un temporizador, pero en principio todo depende de la conexión que se realice. Cuando hablamos de lógica cableada estamos hablando de que toda la programación, por decirlo así, toda esa conexión es estática, yo no la puedo manipular, por ejemplo, para realizar otra tarea. Pero ya cuando hablamos de lógica programada, estamos hablando de que utilizamos una serie de elementos que nos permiten estandarizar, por decirlo así, una conexión, y ya nos permite a través de la programación cambiar lo que nosotros estamos realizando, que básicamente nos permite tener un estado dinámico, una programación dinámica, una configuración dinámica de los elementos. Entonces vamos a mirar uno de los aspectos que nos permiten visualizar ese cambio. Aquí les voy a mostrar lo que viene a ser, perdón por la imagen, un PLC. Este es uno de los PLCs con los que nosotros trabajamos. Es uno de tantos PLCs con los que nosotros trabajamos, donde básicamente vamos a tener aquí lo que viene a ser la fuente del PLC, vamos a tener lo que es la CPU del PLC, lo que vienen a ser entradas analógicas, lo que vienen a ser entradas digitales, lo que vienen a hacer salidas digitales. Aquí vamos a tener una pantalla que nos va a permitir hacer una conexión. En esta fuente vamos a tener un control que nos va a permitir prender la fuente, nos va a energizar tanto la CPU del PLC como nos va a energizar en este caso lo que viene a ser la pantalla. Aquí tenemos que todos estos elementos se suelen cablear por borneras. En este caso no tengo cableada ninguna de las entradas analógicas, pero aquí tengo cableado lo que son los puertos digitales de entrada y salida, y acá tengo cableados puertos digitales de entrada y salida. Tengo que aclarar que esa pantalla viene diseñada para empotrarse. En este momento no está en su mejor ubicación, y ahorita la ubico mejor y ahorita la vamos a operar. Entonces vamos a ver lo que viene a ser la configuración de todo lo que vienen a ser los sistemas de control a partir de este PLC. Un PLC en principio es un sistema de control digital que nos permite desarrollar aplicaciones a partir de una programación lógica, una programación en lo que se conoce como un lenguaje ladder. Es una programación plana, es una programación supremamente sencilla que en cierta forma ustedes ya la han trabajado. Lo único que nosotros tenemos que hacer es cambiar el sistema de ingresar o el sistema de determinar cómo se va a realizar una tarea. Entonces, por ejemplo, volviendo acá a la lógica cableada, nosotros tenemos, voy a hacer acá un circuito rápido, vamos a tener una fuente de tensión, una fuente de tensión donde vamos a tener una protección, vamos a tener un sistema trifásico donde vamos a colocar un guardamotor. Esto ya ustedes lo tienen que estar haciendo con una velocidad impresionante porque ya es algo que se ha trabajado mucho. Vamos a volver a hacer evaluación, revisión de que conozcamos estos elementos. Voy a cambiar aquí el tamaño rápidamente del formato para tener más espacio. Entonces arrancamos a nivel de potencia con nuestro disyuntor. Lo voy a cambiar de una vez el nombre, lo voy a colocar Q0. Voy a tener el guardamotor, le vamos a colocar un Q1. Después vamos a colocar un contactor perdón, un contactor, vamos a colocar solamente un KM1, no vamos a
entrar en este momento a profundizar, por ejemplo, en una inversión de giro, y vamos a colocar un relé térmico que lo vamos a llamar F0, que nos va a permitir realizar, pues ya como sabemos, el control. Mira, acá se me duplicó. Entonces tenemos un F0 y finalmente vamos a cerrar con un motor, lo que ya todos conocemos, lo que ya todos tenemos que manejar. Vamos a cablear rápidamente, bajamos líneas al disyuntor, bajamos al guardamotor, bajamos al contactor, perdón, que pensé que se había traslapado pero no, y bajamos líneas hacia el contactor, y del contactor al térmico y del térmico al motor. Vamos a colocar la protección eléctrica, vamos a tener el circuito protegido, y en este momento ya tenemos nuestro circuito de potencia. De este circuito de potencia nosotros derivamos un par de líneas donde voy a derivar de acá línea 1 y de aquí voy a derivar línea 2. Si nos vamos a nivel completo de lo que vienen a ser los elementos de protección, vamos a tener inicialmente el F0, que viene a ser nuestro térmico. Acordémonos que eso ya es casi que estandarizado más bien. Tenemos el contacto normalmente cerrado de un pulsador que lo vamos a llamar S0, que está vinculado con nuestro paro de emergencia. Vamos a tener un stop, vamos a hacer un arranque directo. Vamos a hacer un arranque directo por impulso permanente, S0, S1, S2, y finalmente cerramos con la bobina, que nos va a generar el accionamiento de nuestro contactor, que nos va a permitir el accionamiento del motor. Entonces cerramos acá la línea, energizamos relé térmico con línea 1, térmico con paro de emergencia con stop, stop con start, start con la bobina, y por aquí voy a cerrar todo este circuito con lo que viene a ser el contactor. Prolongué esta línea porque resulta que vamos a colocar protecciones, vamos a colocar nuestras protecciones. Entonces de aquí, chanfle, coloqué el que no era, perdón, voy a colocar este para que tengamos señalización F0, y entonces aquí vamos a colocar una señalización de falla, donde vamos a colocar un testigo de color rojo que nos va a indicar, como les decía, la falla. Este lo vamos a llamar H0, perdón, lo voy a colocar de color rojo para que nos tome la falla, y lo voy a ubicar un poquito feito en cuanto al terminal, pero eso ya lo corregimos. Y para que yo lo vea, ¿cómo lo corrijo? Ingreso acá y le digo no me deje ver el nombre para que yo pueda ver el elemento. Entonces en este momento tenemos se está alimentando una conexión de masa. Donde hay una conexión de masa, perdón, es que yo no me he dado cuenta que me traje fue el neutro, una protección eléctrica, perdón, y entonces perdí el contactor. Volvamos a colocar el contactor, pues no es muy bueno el hundo KM1, y vuelvo a conectar entonces por este lado el testigo, bajo por acá, y entonces cierro el disyuntor, cierro el guardamotor, activo el pulsador, está funcionando. Si se dispara la protección se abre,
lo normal que ya conocemos. Eso es lo que nosotros conocemos a nivel de lógica cableada. Eso es lo que ustedes ya se saben. Pero entonces, ¿qué pasa si yo quiero cambiar y yo quiero manipular esas conexiones? Entonces ahí es donde comienzan a ingresar nuestros elementos de control, que básicamente lo que nos van a permitir es realizar el control. Voy a borrar todo esto, voy a borrar esto de acá, voy a borrar esta línea de acá, porque resulta que todos estos elementos ya nos van a dejar de operar a nivel alterno y vamos a comenzar a tener un control a nivel continuo. Entonces resulta que nosotros nos venimos para acá hacia donde tenemos 2D, perdón, hacia acá donde tenemos el ladder. Se me perdieron los PLCs. Perdón, acá input, output, entradas, salidas, y acá vamos a comenzar a mirar los PLCs. Entonces acá tenemos tres tipos de PLCs. Tenemos un módulo lógico que ustedes lo van a conocer en el mercado como el PLC logo. Ese logo es bastante querido, por decirlo así, bastante utilizado. Si nosotros miramos, por ejemplo, un Siemens logo, vamos a mirar que software no. Un PLC Siemens está por el orden de los 874.000 pesos, está por el orden de los 700.000 pesos, donde va a contar este PLC con 8 entradas, 4 salidas. Él tiene la posibilidad, de pronto si alguno lo conoce, de que se puede programar en la pantalla, pero es un poquito limitado en cuanto a la cantidad de entradas y salidas. Es un poquito dispendioso lo que viene a ser la programación en la pantalla, pero él tiene una herramienta que se llama el Logosoft, que permite hacer una programación a partir de bloques. Es una programación sencilla porque él tiene limitaciones en cuanto a lo que son los espacios de la memoria. Entonces es este PLC. Mira, acá podemos ver P1 y P2, que son líneas de tensión, y 1 y 2 y 3 y 4, 5, 6, 7, 8 entradas digitales y 4 salidas a relé, que vamos a ver también la importancia de lo que son entradas y salidas a relé. Tenemos, bueno, acá este señor generalmente, como es tan pequeño, viene con unos módulos de expansión donde yo le puedo colocar puertos adicionales, pines adicionales, entradas adicionales, salidas adicionales. Entonces, por ejemplo, este es un módulo de 4 entradas, 4 salidas, que pues ellos también van a tener un costo, necesitan una configuración. Tenemos el siguiente PLC, que es un S7200. Miremos que ya la diferencia, por ejemplo, de tamaño es representativa. Este PLC es un PLC mucho más robusto. Es un PLC que, como ustedes pueden ver, no tiene ningún tipo de pantalla. Toda la programación se realiza a través de un software. El software se conoce como el TIA Portal. Es un PLC que se viene trabajando a nivel industrial desde hace más de 15 años. No implica que sea viejo, significa que lleva mucho tiempo en operación, tiene versiones nuevas, tiene versiones antiguas. Por ejemplo, los que vamos a trabajar que tenemos en el SENA son versión 13 de más o menos los principios de los 2000. Es un PLC bastante vigente. También vamos a ver si conseguimos unos que son de versión mucho más nueva, que son de características similares, físicamente son idénticos, pero el software de operación es un poquito diferente. Aquí vamos a ver, vamos a identificar dentro de los elementos de nuestro PLC lo que viene a ser la tensión de alimentación, lo que viene a ser la tensión de operación. Este PLC funciona en alterna, 120-240 voltios en alterna. Él me especifica a nivel de las borneras dónde conectar línea 1, dónde conectar neutro, dónde conectar tierra. Tiene una salida de 24 voltios en DC, porque resulta que ya pasamos de trabajar en alterna a trabajar en directa, que es lo que les estaba diciendo hace un momento. Todo el control que estábamos manejando a nivel de lógica cableada se manejaba en alterna. Todos los pulsadores trabajaban a 220, los pilotos trabajaban a 220. Ahora todo lo que vamos a trabajar aquí a nivel de señales de entrada va a ser digital a 24 voltios en DC. Entonces él me permite de generar la tensión con una fuente interna que él maneja. Y vamos a tener aquí los módulos de entradas digitales, donde nos especifica 24 voltios DC inputs, o sea que son entradas a 24 voltios. Yo ya no puedo conectar 110, 220. Entonces, por ejemplo, aquí un sensor que estábamos utilizando a nivel de lógica cableada de 2 hilos no nos sirve acá. Aquí ya necesitamos trabajar sensores de 3 hilos porque necesitamos trabajar en DC. Entonces vamos a tener la entrada, dos puertos, el puerto A y el puerto B,
El puerto A va desde el punto 0 hasta el punto 7. Siempre vamos a manejar puertos de 8 bits. Bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 bits. Entonces tengo el puerto A de 8 bits y el puerto B en este caso es de 6 bits. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que me dice es que este PLC me permite trabajar hasta con 14 entradas digitales. Adicionalmente tiene dos entradas analógicas, la entrada AI0 y AI1, que nos va a permitir recibir señales como por ejemplo de un potenciómetro. Entonces miremos la gran diferencia entre esos dos PLCs, que por ejemplo al logo se le solía conocer como un relé programable, pero realmente es un PLC compacto, pequeño, pero pues totalmente funcional. Entonces vemos que aquí vamos a tener 14 entradas digitales 24 voltios. Aquí vamos a ver que tiene un socket para una memoria para cuando yo necesito, no necesariamente tengo opción de cargarle el programa directamente por un cable de red, necesitamos conectarlo con un cable de red, que ese cable de red, por ejemplo, a nivel de conexión, lo tengo acá en la cámara, lo tengo acá con este módulo de comunicaciones que vemos acá, y con este cablecito verde me estoy conectando con el PC. Entonces ahí vamos a tener nuestro puerto de comunicaciones. A nivel de la simulación, bueno, a nivel de la programación yo lo puedo programar desde el puerto Ethernet o puedo cargarle el programa a una memoria y cargar la memoria. Entonces arriba tengo lo que son entradas digitales. Y abajo vamos a tener, aquí podemos ver donde dice Relay Outputs, donde básicamente tenemos salidas a relé. Que vamos a tener 8 salidas de del puerto de salida A de Q, van a ser las salidas de I, van a ser las entradas. De las Q vamos a tener 8 salidas digitales dentro del puerto A y 2 salidas a relé del puerto B para un total de 10 salidas. Entonces miren que a nivel de tamaño es bastante diferente. ¿En qué nos cambia también Siemens S7200? Miremos por ejemplo cuánto vale un S7200. Entonces estábamos hablando que el logo estaba por el orden de 800, este 1200 ya estamos hablando de 1.300.000, 1.400.000, 900 un poquito más pequeño, 1.500.000 un poquito más grande, porque si alcanzan a notarlo en la imagen, sí hay diferencias en los tamaños porque yo los puedo conseguir ya de diferentes cantidades de entradas y de salidas. Entonces sí alcanzamos a ver una diferencia. Igualmente también tiene módulos de expansión donde yo le puedo conectar más entradas y más salidas. Entonces por ejemplo aquí voy a tener 8 entradas adicionales y voy a tener 8 salidas adicionales también, que eso también lo hace bastante dinámico, bastante poderoso. Este es el PLC con el que vamos a iniciar a trabajar. Entonces aquí al igual yo le puedo cambiar a una imagen en blanco y negro como para que de pronto lo visualicemos. Son formas de verlo, que no nos está representando directamente que haga más o haga menos, sino que es una forma como de vincularlo dentro de lo que viene a ser nuestro plano. ¿Qué podemos identificar también que es fundamental dentro de estos PLCs para cuando los trabajemos? Aquí en la parte frontal vamos a ver que dice CPU 1214C. Entonces él me está diciendo que es como la característica del CPU, pero debajo vamos a tener una referencia que dice ACDC-RLI. Esas tres denominaciones son fundamentales porque esas tres denominaciones me van a decir, la primera, el tipo de fuente de tensión. Entonces me dice que AC significa que el PLC se energiza con una red alterna. El segundo elemento me dice el tipo de las señales de entrada. Todos los PLCs van a manejar señales en DC. Y el tercero me dice que son el tipo de señales de salida. Entonces en este caso el PLC tiene salidas a relé. Significa que el AC está vinculado con la fuente de alimentación, el DC está vinculado con las entradas y el relé está vinculado con las salidas. ¿Qué pasa? Yo puedo encontrar PLCs, por ejemplo, 1212 DC, 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 que dice que la CPU es una 1212 que va a tener unas características de memoria, de almacenamiento particulares, pero el DC primero me va a decir que la fuente, el PLC se energiza en DC, o sea, no le puedo conectar 110 ni 220, tengo que energizarlo a 24 voltios. El segundo DC sigue diciéndonos que las entradas son en directa a 24 voltios y el tercer DC nos dice que las salidas van a ser en DC, o sea que yo solamente puedo manejar señales en corriente directa.
¿Listo? Entonces este es el otro PLC. Y el último PLC que tenemos acá en la simulación, mentiras, hay otros dos. Tengo el S7500, que es el que les acabo de mostrar que tenemos en físico, donde a este 1500 yo le voy a conseguir lo que vienen a hacer, o le voy a adicionar, porque estos PLC ya se conocen como PLCs modulares. De pronto no se alcanzaba a ver muy claro en la imagen, pero resulta que cada uno de estos elementos es independiente. O sea, perfectamente yo puedo comprar solo la CPU, pero si necesito configurarle entradas digitales o entradas y salidas, perdón, análogas o digitales o lo que yo necesite. Todos estos 4 módulos son independientes. La fuente es independiente, el procesador, la CPU es independiente y los módulos son independientes. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, lo voy a configurar. ¿Qué diferencia hay con este PLC? Miremos por este lado, 1500. Entonces resulta que ya solo la fuente, perdón, el procesador de un S7500 está por el orden de 2.800.000. Y si ya comenzamos a mirar, por ejemplo, las fuentes, comencemos a, miren, por ejemplo, miremos un módulo. No estoy seguro si es de entradas y salidas. Bueno, miremos de qué es. Porque no me mando para allá. Miremos este módulo de qué es. Es un módulo de entradas analógicas, de 8 entradas analógicas, vale 1.800.000, perdón, 1.800.000. Entonces ese es un detalle de este tipo de PLCs. Este es un módulo, bueno, son módulos adicionales. Entonces estos son un poquito más costosos. ¿Qué representa que sean más costosos? Que generalmente tienen mucho más funciones, mucho más memoria, mucho mejor velocidad. A pesar de que tiene una pantalla, así como podíamos ver en la cámara, no representa que yo lo pueda configurar o programar directamente en la pantalla. Por el contrario, está más ligado a la configuración o a la programación desde un PC. Pero básicamente lo que nos permite es ser más versátil en cuanto a lo que es el manejo de conexiones y bueno, una serie de elementos adicionales. Entonces, en este caso lo voy a dejar aquí en blanco y negro para que quede como dentro del plano. Y vamos a comenzar a configurar. Entonces, acá tengo nuestro circuito de control, perdón, de potencia. Me voy a bajar por este lado 2 líneas monofásicas para hacer la conexión. Simplemente voy a tomar línea y lo voy a conectar hasta el borde del esquema. No tengo que bajar hasta la bornera. Simplemente voy a venir hasta el margen superior del PLC y miren que se energizó. Ya pues como nos damos cuenta que si se energizó, voy a desconectar acá, o más bien voy a no funciona el deshacer. No lo voy a desconectar, sino que lo voy a mover. Entonces miremos lo que pasa. No enciende, si lo ven, totalmente gris. Si lo pongo, por ejemplo, a nivel de las borneras, le doy play, no pasa nada, no estamos haciendo conexión. Tengo que ponerlo a ras sobre el límite superior del PLC y miremos que ya energizó, porque yo veo acá en verde el run y el stop. Pero en este caso simplemente nos está diciendo que efectivamente tenemos el run y el stop. Sí es importante que a él le manejemos una protección eléctrica, porque son elementos de control que ya suelen ser mucho más sensibles. Igual, él nos va a trabajar simplemente con fase y neutro, pero se recomienda tener protecciones adicionales. Entonces, ¿qué elementos tenemos nosotros? Volvemos a traer los elementos que teníamos. Entonces, por ejemplo, voy a traerme en este caso solamente el contacto normalmente cerrado del F0. Aquí es un poquito más dispendiosa la conexión a nivel de la simulación, porque resulta que todos los elementos van a quedar conectados de forma independiente. Algo que también es importante mencionar dentro de los PLCs es que cada una de las señales, tanto de entrada como de salida, van a tener algo que se llama un puerto común. Eso se los voy a explicar más a fondo en la sesión que tengamos de formación. Pero si nosotros miramos a nivel de las entradas, aquí tengo un 1M 012345670123455, viene a ser el común de las entradas.
Y miren que acá tengo un 2M que va a ser el común de las entradas analógicas y abajo voy a tener dos comunes. Uno que se va a llamar 1L que va a ser el común para estas 5 entradas y un 2L que va a ser el común para las otras 5 salidas. Y vamos a ver más adelante que representa que yo puedo manejar solamente dos tensiones a salida. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una tensión de 24 voltios en estas 5 primeras salidas y una tensión a 220 en estas otras 5 salidas, pero no puedo tener salidas independientes. Entonces, ¿qué debo hacer para la simulación? Debo puentear el M de la fuente interna con el M del común de las señales de tensión de entrada. Ahora, si yo tengo una fuente externa, donde por ejemplo tengo un sensor conectado a una gran distancia y el sensor tiene su propia fuente, el común de esa fuente también tiene que ir conectado acá al 1M. Yo puedo tener varios comunes, haciendo referencia a que esa M, o teniendo presente que esa M hace referencia, perdón, a 0 voltios. Lo voy a colocar por acá y lo voy a colocar acá. ¿Sí? Esa M hace referencia a 0 voltios. Entonces voy a conectar el primer elemento que va a ser el el relé térmico. El relé térmico lo voy a conectar y resulta que todos estos elementos van a ir conectados a 24 voltios. ¿De dónde saco los 24? De esta línea que dice L+. Esos son 24 voltios. Para que quede vinculado con el relé térmico de potencia lo voy a llamar F0. Voy a probar inicialmente solo el relé térmico, pero teniendo presente que en este momento no tengo programación absoluta en el PLC. Simplemente voy a probar a nivel digital, a nivel eléctrico, cómo está operando. Entonces, miren acá. Bueno, algo que me faltó indicarles es que él maneja unos testigos internos, que es de pronto lo que nosotros vamos a ver acá. Vamos a ver nosotros acá, que son estos testigos que yo tengo acá. Entonces, en este momento, por ejemplo, las señales digitales de la pantalla están conectadas con el PLC y entonces yo voy a ver acá cómo voy a activar una salida. Entonces, si la alcanzan a ver acá, estoy manipulando una salida. Acá se prende, se apaga. Entonces eso que yo estoy viendo ahí es el testigo. En este caso son de las líneas de tensión que se requieren para que lo opere, pero este es el testigo que yo voy a ver físicamente acá en el PLC. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con el testigo del relé térmico? Que como es un contacto normalmente cerrado, miren que él me aparece activo, o sea que él me está generando un 1. ¿Qué pasa si yo lo manipulo? Miren que él se abre, el contacto normalmente cerrado, y se apaga, o sea, en gris o apagado significa que está en 0, en verde significa que está en 1, o sea, un estado digital. Entonces, en este caso yo diría se activó el relé térmico, pero vean que hasta el momento no tengo nada más. Voy a conectar todos los elementos de control, los voy a dejar un poquito espaciados para que los podamos visualizar. Entonces voy a traer por este lado el S0, que viene a ser el paro de emergencia. Me voy a traer por este lado el stop, que va a ser el S1, y me voy a traer un start, que lo voy a llamar S2. Esto que lo que les digo que es un poquito dispendioso en el momento de hacer la conexión en la simulación. Entonces voy a traerme línea de tensión, conecto a 24, conecto a 24 y conecto a 24. Voy a traerlos en orden y resulta que este señor está conectado en la entrada A0, que esa A también se relaciona con 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. La entrada B se relaciona con 1, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, porque cada uno se le va a asignar una dirección para que nosotros podamos relacionarla después dentro de la programación. Como les decía, todas las conexiones se hacen a ras de la carcasa, y entonces en este momento tengo conectados
estos cuatro elementos. Vean que físicamente no están interconectados, solamente están conectados a nivel eléctrico, pero físicamente no hay una relación entre el start y el stop, entre el paro de emergencia y el relé térmico. O sea, no estamos siguiendo la serie que solíamos tener a nivel de lógica cableada. ¿Qué pasa entonces? Miren, el F0, que es el paro de emergencia, me está indicando el testigo abajo que está activo, que está inactivo. O sea, es una señal independiente. Si manipulo el paro de emergencia, miremos que aquí la entrada 0.1 está cambiando de posición. Y como es un contacto normalmente cerrado, pues él me va a activar un 1. Lo mismo va a pasar con el stop. Si oprimo el stop, va a cambiar el estado de la entrada 2, que fue donde él quedó conectado 0.2, y lo voy a visualizar en el testigo, en el indicador. Y el único que no está encendido es la entrada 3, que fue donde conecté el start, porque precisamente es un contacto normalmente abierto, que solamente va a cambiar de estado hasta que yo lo manipule. ¿Listo? Entonces, en este momento no hay ninguna relación y miren que el contactor no se ha manipulado porque pues físicamente o más bien a nivel lógico no he hecho ninguna configuración. Entonces, esa es la configuración que yo necesito para las entradas. ¿Qué sucede con este KM1? Si nosotros nos acordamos del circuito de control, nos falta algo que vendría a ser la bobina, donde voy a conectar la bobina a las salidas. Entonces, esta bobina que yo voy a tener acá es la que vamos a llamar KM1. Entonces la voy a nombrar KM1. Listo. KM1, ¿qué conexiones de tensión va a tener? Voy a traer por este lado las tres líneas, solamente para representarlas, porque a nivel físico pues las conexiones van a ser diferentes. Pero entonces voy a utilizar a nivel lógico, de lógica cableada, nosotros llegábamos a 1 con el E1. Esa línea 1 venía interrumpida por el térmico, por el paro de emergencia, por el stop, por el start, por todos los elementos de control. Entonces voy a hacer lo mismo acá. Pero entonces eso significa que este común va a ir conectado con la línea 1. Hagan de cuenta que entre el común y la salida 0.0 va a haber un interruptor que se abre o se cierra cada vez que yo lo active. De la salida 0 voy a conectar a 1, o sea que es como si completara el circuito a través de la línea 1. Y esta línea 2 pues nos va a cerrar la conexión de A2. Por ejemplo, si queremos podemos colocar de una vez un testigo, digamos que vamos a colocar, igual tenemos el problema de visualización, de ubicación, pero digamos que eso va a ser un testigo que nos va a indicar, puede ser la falla del relé térmico o nos puede indicar operación, ahí sí ya como nosotros queramos, pero obviamente sí depende del tipo de testigo. Lo voy a dejar en verde para operación, o sea, a diferencia del ejercicio anterior donde el testigo era rojo para la falla del relé térmico, en este caso lo vamos a utilizar como run. Entonces miren que en este momento no hay ningún tipo de conexión física entre lo que es el relé, el paro de emergencia, el start y el stop y la salida que viene a ser la bobina. En el momento de que yo le dé correr, vamos a activar el disyuntor, el guardamotor. Si yo activo el relé térmico, simplemente me indica que se activó. Si yo oprimo el stop, se me indica que se cambió de estado, el paro de emergencia, el start, pero miren que todavía no se energiza ni la bobina ni el testigo y por ende el motor no está funcionando todavía porque no se ha cerrado KM1. Necesito ahora hacer la conexión lógica. Entonces para hacer eso nos venimos a este lado donde dice ladder. Pasamos por todos estos controles después de lo que son los relés electrónicos. Venimos a donde dice ladder. Vamos a tomar aquí un más. Generalmente lo hacemos aquí al ladito. Y vamos a tomar un menos que a nivel de lógica cableada vendrían a ser línea 1 y línea 2. Voy a tomar acá y voy a dibujar una línea rojita, que es como si me representara la línea 1 de tensión a nivel de lógica cableada, y voy a tomar un cablecito verde, negrito, perdón, lo voy a conectar acá. Bueno, acá se me saltó. Voy a corregir esta conexión. Voy a dejar un poquito más chiquita. Y de aquí voy a bajar una línea negra. El color no me representa como tal funcionalidad, pero sí me permite identificar líneas.
¿Qué diferencia hay entre lógica cableada y lógica programada? La lógica cableada es vertical, la lógica programada es horizontal. Entonces, si nosotros miramos las funciones que vamos a tener dentro de la lógica programada, voy a tener un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado, igual que un pulsador abierto y un pulsador cerrado. Voy a tener un flanco ascendente, un flanco descendente, voy a tener un escaneo de flancos, voy a tener una bobina. Inicialmente solamente vamos a trabajar con 3 elementos. Bobina, que me va a representar las Qs, que van a ser las salidas, y los contactos o abierto o cerrado, que me van a representar las Is, que van a ser las entradas. Entonces miren el circuito que voy a hacer. Voy a traer una entrada que va a ser el térmico, otra entrada que va a ser el paro de emergencia, otra entrada que va a ser el stop. No me alcanzó. Voy a correr esta línea. Voy a correr esta línea hacia acá. No me alcanzó. Voy a correr toda esta línea de para acá. Ahorita lo ubicamos. Entonces este señor no se va a llamar F0. Resulta que ahora se va a llamar I de entradas 0.0, que fue donde yo conecté el relé térmico. Este señor ya no se va a llamar S0, mi paro de emergencia, sino que se va a llamar I en mayúscula 0.1, que fue donde conecté la entrada del paro de emergencia. Este señor ahora se va a llamar I en mayúscula I 0.2, que fue donde hice la conexión del stop, y me falta uno que va a ser el I03, que es donde hice la conexión del start. I0.3, que es donde hice la conexión del start. Todo esto me tiene que dar como resultado que yo energice la bobina que está conectada en la salida Q0.0, o sea en la primera salida. Eso significa que voy a tomar acá el relé, lo voy a colocar al otro extremo como si yo terminara el circuito, y este señor lo voy a llamar Q0.0. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Conectar, básicamente cablear. Yo puedo inclusive venir a cablear con el mismo que estamos haciendo todo el cableado. Vean que es una conexión. Obviamente esto es en un software, esto es en un programa. Hago la conexión y ya. En el programa yo tengo que compilar, que básicamente significa verificar que todo esté bien escrito, y lo cargo en el programa. Ya miramos qué significa eso y ya lo puedo ejecutar. Entonces, si ustedes se ponen a mirar, si yo tomo ese diagrama en ladder y lo volteo y lo pongo verticalmente, es el mismo plano de lógica cableada con el que estábamos trabajando. Voy a hacer un zoom hacia afuera, voy a ubicarme inicialmente acá, donde voy a ver las entradas y la salida y la programación, y le voy a dar play. Y entonces miren lo que sucedió. Si yo manipulo, por ejemplo, el paro de emergencia, miremos en los testigos que la entrada 1 aparece en gris, que significa que está en un estado bajo. Si yo miro ahora el contacto en la programación, que está vinculado con la entrada 01, que está vinculada directamente con el paro de emergencia, se abrió. ¿Sí? Entonces los contactos normalmente cerrados me aparecen como contactos cerrados, contacto cerrado, contacto cerrado, y en este caso el único que me falta por activar, miremos que es el start. Entonces lo voy a dejar ahí, se activó el start, lo que significa que la salida se activó, y miren abajo el relé. Entonces en este momento yo ya tengo un control sobre KM1 a nivel de lógica programada. Entonces miremos nuevamente, activo, se abre el circuito, se abre la línea, se oprimió el start, se cierra la línea de control, se activa Q00. Algo que sí pasa acá en la simulación es que los testigos de las salidas no suelen funcionar, o sea yo no puedo visualizar acá si se activa o no, y miren que KM1 está activo. Obviamente nos falta activar potencia para que ya veamos el motor funcionando. ¿Sí? Entonces aquí yo ya tengo un elemento adicional. ¿Qué pasa si yo quiero hacer el enclavamiento? A nivel de lógica cableada significa que yo debo utilizar un contacto normalmente abierto, que viene a ser el contacto auxiliar. Aquí simplemente necesito utilizar una memoria, un contacto interno de la memoria. Voy a hacer la conexión
lógica, porque ya no viene a ser física, donde voy a realizar el enclavamiento acá. Entonces esto también adicionalmente me permite ahorrar en elementos. Entonces, por ejemplo, todos los contactos auxiliares que nosotros necesitábamos utilizar cuando se estaba haciendo la inversión de giro temporizada, ya no las vamos a necesitar acá. Entonces, ¿qué hice? El enclavamiento con Q00. Voy a activar acá disyuntor, guardamotor y miren, ya tengo lo que viene a ser la salida con enclavamiento, el arranque por contacto inicial, oprimo el stop, se abre el circuito, se detiene el motor, vuelvo y activo el start, se genera el enclavamiento. Ahora voy con el paro de emergencia, está activo el paro de emergencia, se detuvo el motor, suelto el paro de emergencia, reinicio el motor. Ahora voy con el relé térmico, se dispara la protección térmica, lo vuelvo a su posición y miren que todo está funcionando perfectamente. Ya no dependemos de hacer un cableado, o sea, ya es mucho más rápido hacer todas las operaciones. Voy a activar ahora el testigo. Ese testigo se llama, mejor dicho, no se llama, está conectado en la salida Q0.1. ¿Quién me activa esa salida? Al igual que en lógica cableada, yo lo puedo cablear en paralelo con la entrada, con la salida de la bobina. Entonces acá igual, si oprimo el pulsador, el start, se activa la salida Q00 y el testigo. Si oprimo el stop, se van a detener los dos. Entonces vean que ya físicamente yo no tengo que manipular. Ahora digamos que no quiero conectar ese testigo verde con el start, sino que lo quiero conectar con el relé térmico. Nosotros tendríamos que hacer la conexión física del 9798 del relé térmico para utilizar ese contacto abierto. En este caso, lo que yo puedo hacer desde la programación es utilizar un contacto normalmente cerrado. O sea, la lógica vamos a ver que es diferente, ligeramente diferente. Este contacto normalmente cerrado, vean que no es un contacto físico, es un contacto lógico que está vinculado, en este caso, con la entrada I0.0. Y entonces miren que físicamente no estamos utilizando 9798, pero sí lo estamos utilizando a nivel de lógica. Entonces miren, si activo el start, activa el motor, voy a activar potencia, activa el motor, oprimo el stop, se detiene el start, se detiene el motor, oprimo nuevamente el start, se detiene, pero si oprimo el térmico, ahí sí se activa el testigo y miren que se abrió el circuito de control. Entonces las conexiones físicas ya vienen a ser mucho más sencillas, ya vienen a ser mucho más versátiles. Entonces es supremamente sencillo. ¿Listo? Cuando yo ya quiero trabajar con el PLC como tal, tengo que venir a utilizar un software que se llama el TIA Portal. Este TIA Portal es este software que tengo acá, se llama TIA Portal V18, versión 18, que es el que nos permite trabajar con este PLC, el S7500. Como les digo, el S7200 con el que vamos a trabajar, trabaja con una versión 13. Este S7500 ya trabaja, por ser más nuevo, ya trabaja con una versión 18. Es un poquito pesado, mientras que el carga, ustedes los que puedan, van a buscar la descarga del programa. Lo podemos encontrar en varias aplicaciones, en varias páginas. Una de esas páginas se llama PLC 247. Por ejemplo, acá tengo para la descarga del TIA Portal versión 18. Aquí me dice información sobre el TIA Portal, características, cómo se procede con la instalación, y aquí abajito todos estos efectivamente son herramientas que debo descargar para que él funcione. Adicionalmente él tiene un video tutorial que me explica cómo hacer la instalación. Acá está la contraseña para los archivos comprimidos. Aquí ya me abrió el TIA Portal, lo voy a pasar para este lado porque me abrió en otra ventana, ya miramos. Y acá tengo el software descargado. Como vieron, son varias herramientas que se deben descargar.
Lo que sí les recomiendo, como nos vemos hasta la otra semana, es que lo hagan con tiempo, porque estamos diciendo que esta herramienta pesa 5.3 gigas, esta otra herramienta que viene comprimida es de 1 giga, esta otra herramienta es de 1.2 gigas, esta otra es de 7 gigas, el video son 756 megas. Entonces es una herramienta pesadita que si lo sumamos todos 4 estamos hablando de 15 gigas. Igual yo lo voy a llevar, pero la idea es que ustedes puedan adelantar algo del trabajo. También les voy a llevar la versión 13 para prestársela. Esta versión 13 sí es un poquito más liviana, la tengo comprimida, creo que estas son 8 gigas. Pero como les decía también, ese está vinculado con unos PLCs un poquito más viejitos, entre comillas, son 6.7 gigas, entonces es un poquito más compacta. Ya tenemos aquí el TIA Portal. Entonces, cuando yo voy a trabajar con el TIA Portal, por ejemplo, yo puedo hacer diagnósticos. Esto sí, obviamente necesitamos el equipo para comenzar a visualizar lo que está sucediendo. Entonces acá yo puedo verificar qué dispositivos están conectados, qué dispositivos están asequibles. Toda esta verificación se hace a través de puertos de conexión Ethernet. Entonces yo necesito tener conexión física con los dispositivos. Tengo que realizar una conexión por lo que se llama protocolo de red, internet de protocolo, este verdecito. Tengo que seleccionar después la tarjeta de red de mi computador, que implica que si por ejemplo ustedes van a trabajar desde un portátil, el portátil recomendable que tenga puerto de red, porque en estos momentos hay algunos computadores que no tienen el puerto de red, de Ethernet, de internet, entonces le tienen que conectar unos adaptadores USB para que él funcione. No es muy estable la conexión por ese lado, es preferible trabajar con un computador que tenga el puerto de red. Entonces yo selecciono el puerto de red y le digo que me busque qué dispositivos están conectados. Entonces él en este momento está mirando acá en esta conexión que yo tengo en el puerto, acá en este módulo de comunicaciones que es como un switch. Él está mirando qué dispositivos están conectados. En este momento yo tengo conectados dos dispositivos, uno que es la CPU del PLC y el otro que es la pantalla de mi PLC, que eso es lo que él me tiene que mostrar en este momento. Entonces efectivamente miren que él me está mostrando que tengo un PLC S7500 y tengo una pantalla HMI. ¿Cómo hago yo también para verificar que sí las detectó? Voy a hacer algo acá, voy a reducir un poquito la pantalla, voy a mover esto para acá, creo que no me va a dejar alternarlos. ¿Qué se me hizo el TIA Portal? Bien, esto no me deja reducir el tamaño. Bueno, pero si yo le digo acá Flash LED, selecciono por ejemplo el PLC y le digo Flash LED, van a ver ustedes arriba cómo parpadean los LEDs acá. Significa que él me está indicando cuál es el elemento que estoy mostrando. Entonces lo voy a apagar acá, voy a escoger ahora la pantalla, le voy a decir Flash LED y miremos en la cámara. Dice como que me está mostrando cuáles son los dos elementos con los que yo estoy trabajando. Entonces le digo acá Flash LED. No le voy a decir que me muestre. Entonces me vengo para acá, le digo que me muestre que vamos a crear un proyecto nuevo. Esta parte es importante para nosotros porque nos va a permitir crear los proyectos. Entonces le digo que me cree un proyecto, yo le coloco la carpeta donde lo voy a guardar, el nombre, la versión, todo lo que yo quiera en la descripción. Pero importantísimo cuando yo instale el programa, verificar si quedó bien instalado, porque resulta que tenemos que correr unas licencias. Las licencias es como esto es un software propietario, significa que toca pagar para tenerlo. Muchas veces las licencias que vienen en la página que yo les mostré no funcionan del todo, quedan mal instaladas. Entonces nosotros venimos acá a verificar si quedó bien. Entonces creamos el proyecto, venimos a configurar un dispositivo. También yo puedo configurar esto para que esté en español. Le digo añadir nuevo dispositivo, solamente voy a añadir el PLC. Entonces yo tengo la opción de controladores, que son los PLCs, HMIs, que son las pantallas, que vamos a ver más adelante qué significa una pantalla de estas HMI, Human Machine Interface, y lo que son
los PCs industriales que les hablaba para los variadores. Entonces me vengo a controladores. Puedo programar acá PLCs S7200, S7500, S7300, S7400 y ET200. En este caso, por ejemplo, los PLCs S7200 que tenemos son de referencia 1214 AC/DC relé. Pero cuando yo selecciono acá me voy a dar cuenta que hay varios seriales. ¿Cómo sé yo que mi software quedó bien instalado? Porque veo acá en el icono de la CPU que aparece gris. Cuando aparece con una X en rojo significa que mi software no quedó bien instalado. Entonces ahora yo vengo a mirar las características de mi CPU. Las que tenemos nosotros son estas 1B300XB0, pero resulta que vienen con versión de software 1.0. Resulta que esta versión del TIA Portal, la versión 18, no me soporta PLCs 1214 versión 1.0. No los puedo programar desde acá. Por eso utilizamos la versión más viejita. Si yo tuviera PLCs más nuevos, que ya vienen de la versión 2 en adelante, sí los puedo programar. Entonces en este caso no lo puedo programar acá. Entonces nos toca venir a buscar el PLC que está conectado allá, que es el S7500. La CPU es una 152cc, yo la puedo ver físicamente ahí, 152cc 1PN. Me muestran estos dos seriales, donde vamos a mirar que es el 1CK01, 1CK01, 0A-B0, y aquí miren que me muestra que ahí me muestra las características de la CPU. Entonces me dice, es una CPU con display, memoria de trabajo de 250 kilobytes de código y 1 megabyte de datos, 48 nanosegundos de operación por bit, 4 niveles de protección, que algo que ya tienen estas CPUs, por eso son tan costosas, es que ya nos permiten proteger todo lo que estamos haciendo para ataques de ciberseguridad. O sea, ya es bastante adelantadito. Control de movimiento, bucles cerrados de control, contadores, mediciones, rastreo, opciones de correr en línea. Entonces ya tiene, todas estas son características que tiene esta CPU. Seleccionamos la versión. En este caso él nos pregunta acá que cuál es la versión de la CPU. Importante conocer lo que viene a ser la versión de la CPU. Cuando yo no conozco la versión de la CPU, hay una forma de que nosotros conozcamos lo que viene a ser la versión de la CPU. Entonces, cuando yo ya tenga claridad sobre el dispositivo con el que voy a trabajar, simplemente lo selecciono. Pero pues para no demorarnos tanto en la configuración, voy a abrir un proyecto que ya fue creado, que es el que está cargado en este momento, para que visualicemos acá en la pantalla la configuración de lo mismo que hicimos en la simulación. Entonces aquí yo me voy a venir a la parte de abajo, a la vista del proyecto. Me va a cambiar esa ventana, ya voy a ver lo que ya va a ser el proyecto. Aquí tengo, si ustedes alcanzan a ver, acá tengo el PLC y tengo la pantalla HMI. Entonces voy a seleccionar el PLC. Vamos a seleccionar el PLC, vamos a venir a donde dice bloques de programas. Voy a mirar lo que viene a ser el bloque de programas principal y aquí es donde vamos a ver la programación. Es muy similar a lo que vimos en el KDecimu. La diferencia es la serie de pasos que tengo que llegar hasta acá y miremos que acá tenemos la programación. Ahí tal cual tenemos la programación. Voy a reducir esta pantalla un poquitico para que miremos mejor la programación. ¿Qué característica tiene este tipo de herramientas? Que yo puedo hacer algo que es conectarme con el PLC. Si físicamente tengo el PC conectado con el PC, yo me puedo conectar con el PLC y ver en tiempo real lo que está pasando con el elemento físico. O sea, yo puedo visualizar lo que se está activando, lo que no se está activando desde el PC. Eso también se conoce como un sistema de supervisión, control y adquisición de datos, lo que conocemos como un SCADA. En este momento me está diciendo que hay un problema. Le digo que vaya en línea, que resuelva los problemas. Él me dice tengo un problema con la dirección IP,
pero él solito lo resuelve. La dirección IP es básicamente el puerto de asignación que se le genera. Me dice, le genero otro puerto, lo conecto y miren lo que va a pasar. Eso que nosotros veíamos a nivel de conexiones, ahora se va a poner en verde. ¿Qué significa? Estamos en línea. Voy a poner la cámara por este lado otra vez. Voy a correr esto para acá. Y entonces, miren lo que va a pasar con la salida Q0 cada vez que yo la activo. Si vieron que se apagó, pulso de M0, este pulso de M0 viene de la pantalla. En este momento no lo tengo físico a nivel de conexión, lo tengo desde la pantalla. Entonces, si activo la entrada, miren que acá se activó el pulso de M0 que me activa la salida 4.1. ¿Por qué 4.1? Porque resulta que los nombres de los puertos acá son diferentes. Tengo salidas 4.0, perdón, 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, pero yo tengo que buscar esas direcciones dependiendo de los módulos que se conecten, porque en este caso tengo 5 módulos conectados, entonces tengo que verificar todas esas conexiones. Pero acá estoy generando la señal desde un elemento externo que es una pantalla y la estoy conectando. Entonces ahí estamos haciendo la simulación. La simulación no, realmente estamos verificando en línea lo que está sucediendo con el elemento físico. Entonces eso es lo que nosotros vamos a trabajar en nuestra próxima sesión. Vamos a arrancar los variadores, vamos a trabajar con los PLCs, vamos a desarrollar una serie de actividades que realmente nos van a llevar hacia lo que vienen a ser el segundo y tercer nivel de la pirámide de la automatización, donde ya nos vamos a encontrar más en un control digital y ya vamos a no estar tanto dependiendo de sistemas mecánicos, sino que ya nos vamos con sistemas eléctricos y sistemas mucho más avanzados. Recomendación, por favor, muchachos, llevar atornilladores supremamente bueno, un poquito más delicados, por decirlo así. No tengo en este momento acá, pero resulta que todas estas borneras de conexión ya son mucho más pequeñas, entonces sí necesito que seamos un poquito más delicados. Por ejemplo, las del variador son las borneras más pequeñas, que implica que no me caben todos esos atornilladores que ustedes llevan. Por ejemplo, ahí nos sirven los de los testers, que son mucho más pequeños para que podamos hacer conexión. Por favor, llevar cable, porque necesitamos cablear, va a ser un cableado más delicado. Quienes tengan la posibilidad de conseguir borneras, cuando estamos hablando de borneras, estamos hablando de estos elementos donde yo hago las conexiones, nos sirven porque eso nos va a permitir mejorar lo que viene a ser todas las conexiones de estos PLCs. Y ya, y nos encontramos entonces en la próxima sesión, muchachos. Muchas gracias.